años. Actualmente estoy terminando una maestría en desarrollo empresarial agropecuario. ¿Ustedes de qué carrera son? Medicina veterinaria y zootecnia. Listo, ustedes ven ambas. Dentro de una de las principales características que uno tiene en los manejos animales, pues lo principal es mantenerlos aislados de cualquier medio de contaminación. Por eso es que nosotros utilizamos unas bases que son más altas. Si ustedes ven fotos de colmenas, entonces las van a ver en el piso, o encima de unas canastillas, o encima de tronquitos, o encima de bases, de diferentes formas. Lo importante es mantener la colmena aislada de cualquier contaminación. En la mayoría de sitios en los que se montan las colmenas, pues la contaminación va a ser los arbustos o pasto que va creciendo. Entonces, como nosotros utilizamos estas bases en hierro, pues que son más alticas, entonces uno tiene posibilidades de poder guadañar o cortar el pasto que va creciendo alrededor. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar que le entre contaminación a la colmena. Entonces la contaminación puede ser que entre un marranito, un ratón, un carrón, etc. O las mismas hormigas. Entonces a medida que uno va alejando, pues va aislando la colmena, pues le va garantizando un poco de bioseguridad. A medida que ellos han traído materiales, entonces pues ahí empezamos a explicar. Por lo general, las colmenas tienen una piquera. Vamos un poquito. La piquera es por donde van a empezar a ingresar las abejas. Esta piquera es desarrollada para abejas europeas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿abejas europeas de dónde? Nosotros, todos nuestros colonizadores traían abejas. Las abejas antes eran muy importantes para toda la parte de la curva. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban cera para hacer las velas. No importaba la miel, ni el polen, ni el propolen, ni todos los restos de productos, más o menos 18 beneficios que pueden tener las colmenas, sino a ellos les interesaba era tener la cera para poder alumbrar. Entonces, pues ahí viene una parte del manejo que se le ha dado a las colmenas, que siempre ha sido como la parte de los curas. Ellos traían abejas europeas. Las abejas europeas son animales que desde hace mucho tiempo han sido, por ahí está volando una hojita, han sido trabajados y han sido manipulados y por lo tanto son más dóciles o menos defensivos que el tipo de abejas que nosotros tenemos aquí en Colombia, que es abeja africanizada. Más o menos alrededor de 1973, en Brasil querían aumentar la producción por colmena de miel. Entonces, un investigador de apellido Kerr, que es genetista, empezó a mirar los reportes de producciones de colmenas a nivel mundial. Ellos estaban trabajando, nosotros hasta ese momento se estaba trabajando con líneas europeas, entonces venían abejas de Alemania, de España, de Italia, bueno, diferentes tipos de razas, que esas eran las que habían traído los conquistadores. Esas eran las abejas que habían acá. Ellos empezaron a tener reportes de colmenas en África que podían colectar alrededor de 70 kilos colmena año, entre 70 a 90 kilos. Entonces para ellos era muy importante pues aumentar la producción de miel. Más o menos la colmena europea estaba produciendo en ese momento 50 a 60 kilos de miel año. Cuando Kerr trae las abejas africanas, entonces pues hay un accidente. Entonces unos dirán que unos dicen que es un accidente, otros dicen que es de adrede. Entonces el hecho es que se escapan algunas reinas. Entonces las reinas se van en enjambres. ¿Qué es un enjambre? El enjambre es la reproducción normal de una colmena. Es como si una vaca diera un ternero que va a empezar a crecer y va a dar origen a un toro. Entonces esos enjambres, pues en la abeja africana son mucho más pequeños. En una abeja europea se necesita mayor cantidad de población para mantener a la reina. En un enjambre africanizado pues se necesita menor población. Entonces se reproducen fácilmente. Entonces esos enjambres se fueron reproduciendo y esos zánganos africanos empezaron a fecundar reinas europeas. Por eso es que nosotros tenemos reinas africanizadas. O sea, originalmente eran europeas y se fue introduciendo sangre africanizada. Entonces, actualmente nuestras abejas son más parecidas a las africanas que a las europeas. Eso. Diferente comportamiento que tenían estas colmenas. En África, ellos no tenían colmenas como tal, sino eran más o menos como tubos. Ellos lo ponían como tubos de diferentes ramas, de diferentes árboles. Entonces, las abejas a medida que iban acumulando miel, pues el tubo se iba inclinando. Cuando ya estaba inclinado, pues ellos iban y le robaban la miel. Entonces empezaban a echarle humo, empezaban a quemar la colmena. Eso hace que las abejas empezaran a desarrollar un instinto de enjambrazón. ¿Enjambrazón qué es? Que tan pronto tengan condiciones adversas, entonces van a ir a buscar un nuevo nicho. Pero también se volvieron más defensivas. Entonces cuando uno se acerca a una colmena,
hay obreras que están dando vueltas alrededor de la colmena, vigilando qué es lo que está pasando. En las abejas europeas ese rango de vuelo es menor y son menores la cantidad de abejas que están dando vueltas. En las colmenas africanizadas son más rango y más abejas que están pendientes de qué es lo que está pasando. Por eso con las abejas africanizadas toca tener un manejo pues, como más delicado, porque se alborotan mucho más fácil. Como las abejas se transmiten a partir de olores y de sonidos, entonces pues fácilmente pueden alterarse la colmena por un mal manejo o porque todos nos estamos acercando a una colmena o a un enjambre. Pero la defensividad es porque ellas están guardando la comida, están cuidando la comida o están cuidando a la cría. Entonces ustedes han escuchado que la mayoría de accidentes que existen con abejas es con el enjambre que hay en el árbol del pueblo. Entonces lo que pasa es que cuando llega el enjambre pues es pequeño, todavía no tienen que defender, pero a medida que va creciendo, a medida que va acumulando pues se vuelve un poco más defensivo. Entonces desafortunadamente pasan esos accidentes es porque no se le da un manejo cuando empiezan a llegar esos enjambres. Entonces ya se establece la colmena, empiezan a acumular miel, empiezan a acumular cría y cuando ya intentan manipularlos entonces vienen los accidentes. Entonces esas abejas africanizadas, las africanas, entonces empezaron a desarrollar más esa defensividad. Y ellos, los africanos, para cosecharlas, entonces lo que hicieron fue volverse como más violentos, entonces quemarlas más seguido, empezar a utilizar más humo. Entonces son abejas que son fácilmente irritables, por decirlo de alguna manera, versus las abejas europeas que son muy mansas. Entonces cuando ustedes ven en la televisión o en los diferentes programas que se cuelgan abejas en el cuerpo, entonces son abejas europeas. Que se acercan los cuadros sin ningún tipo de protección, entonces son abejas europeas, porque ellas no tienen esa sensación de que van a atacarlas. En cambio las abejas africanizadas sí desarrollan ese instinto. Ambos tipos de colmenas entonces pueden vivir en diferentes cavidades. Entonces aquí tenemos una colmena más o menos normal. Nosotros aquí en Colombia producimos polen. ¿Ustedes saben cuál es el polen? El polen es la parte proteica que las abejas van a recolectar. Ellas la recolectan de las flores. Entonces, las abejas, ¿alguno ha visto una abeja en un estereoscopio? ¿Alguno ha visto una abeja? Las abejas son súper peludas. Entonces el polen es la parte masculina de la flor para reproducir. Entonces se les empiezan a pegar a las abejas. Eso es un polvillo. Entonces la abeja lo que hace es humedecerlo y empezar a formar una pelotita. A medida que se va limpiando el cuerpo y lo va mandando para las patas. Y a medida que va pasando por las diferentes partes del cuerpo, entonces se va limpiando y va acumulando una pelotita. Esa pelota queda en la parte trasera, en la pata trasera. Nosotros para robarle el polen, entonces lo que hacemos es que pasemos por esta trampa de polen. Entonces, la abeja va a entrar por acá por la piquera y se va a meter aquí en este hueco. Aquí queda como un cajoncito. La abeja para acceder a la colmena tiene que pasar por estos huecos. Entonces estos huecos ya están medidos, tienen la medida de la abeja africanizada, que es un poco más pequeña que la abeja europea. Entonces cuando ella pasa, entonces apenas se alcanza a pasar y se le cae la pelota de polen. Ninguna trampa es 100% efectiva, porque si se le quitara todo el polen a las abejas, pues no tendrían la parte proteica dentro de la colmena. Entonces más o menos una trampa buena es entre el 80 y el 85%. Hay que tener mucho cuidado con las trampas de polen porque muchas veces no las hacen con cuidado y entonces empiezan a motilar abejas. Entonces empiezan a haber residuos de abejas en las del polen. Entonces empiezan a quedar patas, cabezas, alas. Entonces lo que uno hace es empezar a motilar las abejitas. Una abeja que esté motilada pues es un animal que no sirve para trabajar. Ahí entonces ingresa el polen. Entonces cuando pasa, entonces nosotros lo cosechamos en una bandejita. Entonces cada colmena pues, tiene diferentes ritmos de producción, cada colmena le gusta un polen diferente. Entonces a los que ya han visto la botellita, entonces en la botellita hay más o menos con unos 20 colores distintos. Cada una de esas bolitas entonces la carga en la pata trasera. Entonces cada abejita lleva 2 bolas de polen. Entonces ya se pueden imaginar más o menos para esa cantidad cuántas abejas han pasado por la trampa de polen. En Colombia tenemos un gran potencial, sobre todo los sitios que estamos sobre las montañas, la parte altoandina, y la producción de polen de las plantas es mayor, entonces las abejas tienen mayor capacidad para recolectar el polen. Más o menos una colmena aquí en Marengo está produciendo alrededor de 50 kilos de polen al año. En ningún otro país se ve esa producción tan alta, hablando de la zona tropical.
Países que produzcan polen en gran cantidad, entonces España más o menos producen alrededor de 17 kilos al año. Entonces des en cuenta el potencial que nosotros tenemos para producir polen. Y de miel, más o menos el promedio mundial sí está alrededor de 30 kilos de colmena al año. La miel se produce más fácil en zonas cálidas y el polen en zonas frías. Entonces por eso es que nosotros tenemos el potencial hacia polen. Entonces, como ya les había dicho, el polen es la parte proteica. Regálame un cuadro por favor. El polen es la parte proteica y la miel es la parte energética. Ella recolecta el néctar de las plantas, lo deshidrata, tiene una fermentación y eso es lo que nosotros conocemos como miel. El polen trae las pelotitas, lo acumulan, hacen algo parecido a un ensilaje, aprietan el polen, lo colocan en capas de néctar y se produce un ensilaje. De ese ensilaje entonces se va a producir pan de abejas, que es el polen apto para que ellas lo puedan consumir. Nosotros aquí en Marengo, ¿qué producimos? O sea, la producción principal de nosotros son las reinas. Entonces son las reinas que producen mayor cantidad de miel, mayor cantidad de polen y son más manchas. Entonces esa es la genética que nosotros estamos vendiendo. Entonces lo que nosotros hacemos es aprovechar, por decirlo así, la parte natural de las abejas. En las abejas hay algo que se llama partenogénesis arenota. Entonces, ¿eso qué significa? Que las hembras dan origen a machos o a hembras, pero el macho solo puede poner la parte del cerdo. Entonces, nosotros aquí entonces, esas son las abejas reinas. Las reinas tienen el potencial de acumular semen para producir embriones que den origen a hembras. Entonces, ¿cuántos cromosomas tenemos los humanos? Listo. ¿El esperma cuántos cromosomas tiene? 23. ¿Y el óvulo? 23. Funciona esa parte igual que en las reinas. Entonces, la diferencia es que la hembra, cuando va a poner el huevo, si le pone la carga de semen, va a dar origen a una hembra. Si no le pone semen, va a dar origen a un zángano. Por eso se llama partenogénesis arenota. Entonces, una hembra puede poner huevos. Si lo fecunda, va a dar origen a una hembra. Esa hembra puede ser reina o puede ser obrera. Una obrera puede poner huevos, pero como no tiene desarrollado su sistema reproductivo para almacenar semen, va a dar origen a un Macho. Dentro de una colmena, entonces, vamos a tener una reina que va a poner muchísimos huevos al día, alrededor de 2.500 huevos al día, y unos zánganos que van a ser los encargados de hacer la parte reproductiva de la colmena e ir a fecundar otras reinas, vírgenes. Dentro de la colmena, entonces, no sé si aquí hay un cuadro posible. El mismo manejo que se le da, entonces nosotros lo que hacemos en una colmena es meter un cuadrito de estos. Este cuadrito tiene una lámina de cera estampada y las obreras lo que van a hacer es empezar a estirar la cera. La cera ya la producen en la parte del abdomen, para eso consumen alta cantidad de energía, producen la cera y empiezan a estirar los alveolos, que son los huequitos que nosotros conocemos. En esos alveolos ellos van a acumular pan de abejas, miel o la cría. La reina va a venir y va a poner un huevito y eso va a dar origen a un zángano o a una hembra dependiendo si está o no fecundada. Para la producción de reinas, la reina tiene que ser alimentada desde un principio con jalea real y durante toda su vida va a ser alimentada con jalea real. Esa diferenciación de alimento es la que le va a permitir que ella, en vez de producir una glándula de veneno, como lo haría una obrera, desarrolle la espermateca, que es donde va a almacenar el semen. Entonces, como nosotros vamos a necesitar una reina, lo que vamos a hacer es coger una larva. Bueno, las abejas tienen metamorfosis completa. Empieza el huevo, sigue larva, después uva y después animal adulto. Recién eclosiona el huevo, entonces lo que nosotros hacemos es coger la larvita de menos de 24 horas y colocarlo en una cúpula de estas. Entonces cogemos algo que estaba horizontal y lo vamos a poner en posición vertical. Cuando queda vertical, las obreras van a entender que esto necesita ser alimentado con jalea de mejor calidad y en mayor cantidad de veces al día. Entonces, un animal que tiene la misma carga genética
que tiene 32 cromosomas, por la alimentación va a empezar a desarrollar la espermateca. Un animal que puede vivir, que su ciclo de metamorfosis dura 21 días, pasa a 16 días. Cambia de posición horizontal a una posición vertical. Desarrolla la espermateca y puede vivir alrededor de 3 o 4 años. Una obrera, aquí en Marengo más o menos puede vivir alrededor de entre 25 a 30 días. Entonces dependiendo la actividad que tenga. Nosotros podemos sacarle muchas hijas a una reina. Entonces esas hijas nosotros las vamos a introducir en diferentes colmenas. Entonces por ejemplo acá hay una colmena pequeña, que esto sería como de transporte básico, que se llama colmena fide. Esto es icopor, lo que pasa es que es más denso y va a tener unos cuadros más pequeñitos. Entonces esto lo construyen ellas y es para transporte. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos transportar una reina de buena calidad, que ese es como el principal objetivo de nuestra unidad. Podemos también transportarlas en estas colmenas pequeñas. En estas colmenas pequeñas que ya son un poquito más de mayor tamaño para fecundarlas. La reina tiene el abdomen más largo. Una obrera. El abdomen más largo es porque ya tiene desarrollada la capacidad de almacenar el semen con los ángulos que va a copular. Entonces nosotros tenemos reinas vírgenes que son las que están en el frasquito. Americanizadas. Sí, nosotros la guardamos en la... Eso es una ola, por favor. Entonces lo que nosotros hacemos es, de una colmena entonces sacamos larvitas de menos de 24 horas, las ponemos en las cúpulas que tenemos acá y ahí crían reinas. Después de que crían la reina, entonces nosotros la traemos acá y la ponemos a nacer en la incubadora. Después de que nace en la incubadora, entonces nosotros lo que hacemos es pesarla, marcarla y se colocan con unas nodrizas. Las nodrizas son las abejas jóvenes que producen jalea real. La reina siempre va a ser alimentada con jalea real. Entonces uno tiene que garantizar las condiciones necesarias para que la tenga. Entonces estas reinas no están marcadas porque estas reinas son de bajo peso. Entonces una reina de bajo peso es pues menor cantidad de tiempo que puede estar produciendo huevos. Entonces es indeseable para nosotros. A pesar de que viene de colmenas muy buenas que han sido seleccionadas por mansedumbre o por producción de miel o de polen, pero el bajo peso significa que no va a durar tanto tiempo poniendo huevos. Ahí es donde se almacena la reina con las nodrizas. Entonces, nosotros cargamos las reinas vírgenes y las introducimos en algún tipo de colmena. La reina va a ser liberada de esa jaulita, eso es lo que tiene ahí en el tubito es candy. Candy es miel con azúcar. Entonces se van a comer eso, van a reconocer esa reina virgen, la van a reconocer como la nueva reina. Esa reina va a hacer unos vuelos de reconocimiento de la colmena y se va a ir a fecundar. Los vuelos de fecundación en lo que consisten es que la reina pasa por el frente de los zánganos y los zánganos la van a copular en el aire. Como la reina tiene esa capacidad de poner tantos huevos, pues también necesita una gran cantidad de semen para producir obreras. Entonces puede copular alrededor de 15 o 30, de 15 a 20 zánganos. Después de eso la reina va a empezar a poner huevos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Primero fecundarla, pues la fecundamos en los diferentes tipos de colmenas. Le empezamos a hacer un seguimiento. Entonces ese seguimiento consiste en mirar qué tanto polen produce, qué tanta miel produce, qué tantos huevos pone al día, qué tan rápido construye la cera. Entonces eso lo que nos va a permitir es empezar a seleccionar reinas de mejor calidad, más productivas, o sea, las que más producen, las más productivas para seguir sacando hijos. Entonces una reina virgen vale 15.000 pesos. Una reina fecundada vale 45.000 pesos. ¿Por qué la diferencia? Porque es que cuando la reina va a salir al vuelo nupcial, se puede perder de la colmena, se puede quedar mal fecundada, que haya lluvia en esos días, entonces va a quedar mal fecundada. Entonces es una reina que no inicia postura. O es una reina que puede quedar bien fecundada, entonces esas son las que seleccionamos para vender. Después de que están fecundadas, entonces se le hacen las pruebas, se le hace la selección y después se vende o se deja como matriz aquí en Marengo. Uno de la parte de extensión que hacemos son los proyectos con apicultores, con diferentes asociaciones de apicultores. Entonces lo que hacemos es
ir a evaluar los apiarios, seleccionar de las mejores colmenas que tienen ellos. Sacamos hijas de esas colmenas, les seguimos replicando, sacamos más hijas y aparte de eso pues hacemos la parte de extensión. Entonces la parte de extensión es enseñarles a ellos a manejar mejor las colmenas, a cosechar mejor los productos. Dentro de los productos, bueno, ya les mostré cómo se cosecha el polen. El polen sale con una alta humedad porque es el recolectado directamente de las flores. El polen comercialmente necesita bajarle la humedad, entonces lo que hacemos es un secado. Ese secado más o menos se hace a 42 grados por 24 horas. Eso garantiza que la humedad baja del 23 al 27% más o menos, hasta el 7 o el 8%. Eso garantiza que ya no le van a crecer hongos ni levaduras. Y ese es el polen comercial. Para la miel entonces lo que se utiliza es la centrífuga. Entonces cuando ya está la miel madura, entonces las abejas le ponen otra capa de cera encima. Lo que uno hace es retirar esa capa de cera y colocarla en la centrífuga. Entonces lo que uno hace es poner varios cuadros con miel y lo que hace es girar. Por reacción de fuerza centrípeta, entonces la miel va a salir de los huecos y va a quedar pegada alrededor. Y ahí se va a empezar a escurrir y esa es la miel. La miel tampoco lleva ningún proceso. Porfa, listas folletos. Folletos. Y la miel va a quedar ahí. La miel, mucha gente desconoce el proceso de cristalización de la miel, que lo que hace la miel es conservarse. Entonces va a capturar el agua libre que tiene. Entonces va a tener una cristalización, pero no va a quedar como una piedra. Va a quedar como una crema. Entonces uno fácilmente la puede sacar. Por eso es que uno debería comprar miel en frasco de boca ancha. Como la venden en botellas, primero, es una botella que han lavado, que viene de media aguardiente, que quién sabe la recogieron en una feria en el parque, entonces medio la lavaron, medio la limpiaron y ahí empacaron miel. Si es miel pura, esa miel se va a cristalizar, entonces va a ser imposible sacarla de esa botella. Esa miel que llama miel angelita, que digamos, ¿tiene alguna otra especie de abejas? Más o menos hay como unas 3.800 especies de abejas. Pero, o sea, es una especie... La angelita es una especie nativa, es un animal muchísimo más pequeño, no tiene aguijón, es otra especie. O sea, las 3.800 nosotros trabajamos esa se llama Apis mellifera. Entonces, dependiendo del sitio, entonces Apis mellifera lingüística, italiana, cárnica. Entonces nosotros trabajamos con Apis mellifera africanizada. La angelita es más pequeña, tiene una estructura diferente del nido. El nido sería más parecido a esta colmena pequeña, pero no son verticales, sino son horizontales. Entonces se empieza a armar como una torrecita hacia arriba. Y ellas no acumulan la miel dentro de los alveolos, sino ellos hacen unos batúmenes, unos poporos. Y ahí es donde ellos acumulan la miel. No como Apis, que la acumula en esta colmena. Esas colmenas pueden dar alrededor de 7 litros al año. Pero Apis puede dar, como les decía, entre 60 y 70 kilos de miel, pues en las zonas cálidas. Entonces la miel se va a cristalizar y va a quedar más o menos así. Entonces, lo que uno recomienda es que la miel debería consumirse así como se hace a nivel mundial. A nivel mundial no se consume miel líquida. ¿Por qué? Porque la cristalización es garantía de que es miel pura. En nuestro mercado más o menos el 80% es falsificado. Entonces es como un doble efecto. O sea, como hay pocas colmenas, hay pocos apicultores, entonces la miel es escasa. ¿Hay un tiempo de cristalización? Hay unos folleticos blanquitos que les están dando, entonces ahí más o menos nombran los 8 factores. Uno de esos, el principal es la relación fructosa-glucosa. Entonces, entre más relación haya a favor de fructosa, entonces más rápido se va a cristalizar. La miel de las zonas altas se cristaliza más rápido, tiene mayor cantidad de fructosa. Entonces, dependiendo de la zona donde venga, dependiendo de donde yo la almaceno. O sea, Bogotá es el sitio propicio para cristalizar miel. Si a uno no se le cristaliza la miel en 3 meses en Bogotá, muy posiblemente eso no es miel. Entonces, los exámenes, como son tan precisos, tan exactos, son muy costosos. Entonces, más o menos un examen de físico-químico vale 140.000 pesos. Entonces, hacerle un examen físico-químico a una miel, pues sale muy costosa para el productor. Entonces, el productor vende el kilo de miel más o menos a 7.000 o entre 7.000 y 8.000 pesos. Entonces, y lo venden pimpines, que son los garrafones de 32 kilos más o menos. Entonces, a cada pimpina tocaría hacerle un examen.
Entonces pasaría de valer cada kilo de 6.000 como a 10.000 pesos. Y no seríamos competitivos ni internamente ni con la miel del exterior. Entonces lo que pasa es que nosotros, por los costos de transporte, pues como que igualamos precios. A nivel mundial más o menos la miel se debe estar comprando como a $3 el kilo. Pero por costos de transporte internos en Colombia, la dejan en puerto mientras la traemos aquí al interior, se nacionaliza, pues más o menos queda el equivalente a lo que compramos, que es más o menos al por mayor a 8.500, 9.000 pesos el kilo. En cuanto a miel, el polen más o menos al consumidor debe estar alrededor de 15.000, 20.000 pesos el kilo seco. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Para el control de zánganos, ¿qué sistema se maneja? El mejor control de zángano es la misma reina. Una reina joven no va a tener la necesidad de producir zánganos. ¿Por qué? Porque va a empezar a producir obreras. O sea, el fin de una colmena es producir obreras para que traigan comida y alimenten la cría. Entonces, el control normal es tener una reina joven. Entonces, una reina joven, así uno no le meta los cuadros o la cera estampada para que ella va a tener una producción normal de zánganos. O sea, los zánganos van a ser la parte reproductiva de la colmena y tiene que tener una parte reproductiva, pero no va a ser una gran cantidad. O sea, la misma reina autorregula. La misma reina autorregula la cantidad de Pero zánganos. uno va colocando la reina y va colocando los cuadros y cuando suben 2, 3 cajones es con la misma reina. Es la misma reina la que va produciendo. Lo que hace la reina es empezar a concentrar la cría. Entonces cuando uno empieza una colmena, entonces va a iniciar con un núcleo. Un núcleo son 3 o 4 marcos de estos. Entonces, a partir de eso, entonces la reina va a empezar a construir y va a crecer. A medida que van acumulando más comida, pues se le puede poner otra alza con otros 10 cuadros. Entonces la reina empieza a concentrar la cría en la mitad y queda el alimento a los lados. Como la miel es mala conductora de la temperatura, entonces permite calentar adentro. Entonces la colmena va a estar a 36 grados, 36 grados y medio, pues dependiendo del clima. Y entonces va a crecer. A medida que va acumulando la miel, pues va creciendo. Entonces hay colmenas en zonas que tienen mayor producción, por ejemplo en Chile, en donde son estaciones, donde todo florece al mismo tiempo. Entonces son colmenas que tienen 5 o 6 cámaras. En Brasil las colmenas que se producen, que tienen para producción de propóleo, que propóleo es la resina que ellos utilizan para el antibiótico, entonces son colmenas mucho más grandes, entonces de 7 o 8 cámaras. Nosotros aquí en Colombia el promedio es tener en las zonas de producción de miel colmenas entre 3 a 4 cámaras, en las zonas de producción de polen 1 cámara o 2 cámaras, y eso facilita el manejo. Entonces aquí en la sabana de Bogotá tener una colmena de 8 cámaras pues dificulta mucho el manejo por la cantidad de abejas. Entonces hay unas relaciones que se llaman de Farlac, que entre más abejas haya, pues más abejas van a ver alimentando, más abejas van a ver cuidando, mayor cantidad de área de peculeo van a necesitar. Entonces eso también aumenta la defensividad de una colmena. ¿Qué especies No, polinización agroindustrial aquí en la sabana, entonces está fresa, mora, en la parte cálida todos los cítricos, aguacate, la curúa también tiene muy buenos resultados canales. Sí, todas las frutas que sean así. Entonces lo que pasa es que la flor de esas frutas es más grande y necesitan unos polinizadores de mayor tamaño. Apis no es eficiente haciendo eso. Lo que pasa es que cuando uno le dice a las abejas que vayan a empezar a ocupar, que ya no vayan una abeja, sino que vayan 6 o 7 abejas, entonces bueno, facilitan la polinización. Pero es diciendo, no es simplemente poner la abeja dentro del cultivo, sino también decirle que vaya a visitar esas flores. Como les decía, lo que ustedes ven ahí en el frasquito, hay polines de muchos colores. Cada polen viene de una planta diferente. Y las abejas se vuelven selectivas, como que les empieza a gustar de esa planta y las hijas que uno saque pues también les van a gustar de esa planta. Entonces uno en los cultivos agroindustriales uno necesita decirles que van a para las más eficientes. ¿Cuánto es la duración más o menos que tiene? En producción puede durar año y medio, 2 años.
más o menos. Claro que aquí hay reinas de 2 años y medio, pero siempre mantienen la postura. Entonces son reinas que desde un principio eran bastante grandes y quedaron bien fecundadas. Entonces pueden tener todo ese lapso de producción. En la producción de polen se desgastan un poquito más rápido. Entonces ya alrededor de los 2 años empieza a debilitarse la colmena. Entonces es necesario cambiar la reina. Pero es cambiar la reina por una hija de ella o por una reina que me garantice que viene de buena calidad seleccionada para eso. Y por ejemplo, en una colmena, ¿cuántas reinas pueden haber? Solo una. Cuando la colmena, la reina se enjambra, entonces sale la reina, pero ella también deja unas realeras. Pero la primera reina que nazca va a ir a destruir a las otras realeras. Entonces van a garantizar que va a quedar ella sola. En la literatura hay una producción con 2 reinas, pero tienen un excluido, 2 reinas no están en contacto. Lo que se utiliza es la producción de huevos de 2 reinas para una sola colmena. Pero, o sea, digamos, están separadas. ¿Cuántos países están separados? Aquí uno le excluyó el sale acá. Ah, pues. Entonces no, lo que uno hace es poner esta rejilla excluidora. Entonces por aquí no pasan ni zánganos ni reinas. Entonces lo que uno hace es poner la reina. Entonces aquí abajo tiene una, aquí pone otra cámara y ahí. Entonces están separadas, no están en contacto. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Además de las hormigas, ¿qué otros enemigos tienen las abejas y de qué forma afectan, digamos, el panal? Las hormigas, hay varias hormigas que lo que buscan es el calor de la colmena. Entonces arman ese nido encima. Hay otras hormigas que sí se comen las larvas o el alimento que ellas están acumulando. Los sapos, hay varios sapos, ya se pueden imaginar para alimentar un sapo cuántas obreras se puede comer al día. Entonces también vienen siendo un problema. La polilla, el cuadrito ese feo que saqué al principio, ese se llena de polilla, pero la polilla utiliza ese polen que queda en el material que uno deja desocupado dentro del apiario. Entonces la polilla fácilmente se come 10 cuadros en par patadas, pero eso es por descuido del apicultor por dejar el material botado. Como tal, la mayor parásito que tiene las abejas se llama barroa. La barroa es una garrapata y es obligado de las abejas. Entonces lo que hace la barroa es alimentarse de la hemolinfa de las larvas, de las pupas o de las obreras. Entonces son animales que si se alimentan la parte de pupa, pues son animales que van a nacer de más bajo peso, van a salir con las alas deformes, entonces son animales que nunca van a salir a pecorear, que nunca van a traer comida. Entonces se empieza a debilitar la colmena. Digamos, para el control de la barroa, El control genético. Las abejas africanizadas son tolerantes a la barroa. Entonces no la eliminan, pero sí se quitan gran cantidad de la barroa. Entonces ellas tienen unas mandíbulas y empiezan a morderlas. Se empiezan a acicalar, se empiezan a quitar la barroa y a sacarla de la colmena. Cosa que no tiene la abeja europea. Para la abeja europea ellos tienen obligatoriamente que aplicar químicos. Entonces, pues, con todo lo concerniente que trae la aplicación de químicos. Entonces genera primero residualidad en los productos, porque son químicos que son volátiles. Entonces se puede quedar en la miel o en el polen. Entonces uno también empieza a consumirse esos químicos poco a poco. Primero, residualidad. Segundo, empiezan a generar resistencia. Todos los medicamentos que uno aplique sobre algún parásito van a empezar a generar resistencia. Si bien en la primera aplicación va a matar el 50% de la población de parásitos o el 80% dependiendo de la efectividad, pero en la siguiente generación ya todas son resistentes. Entonces por eso es que en los productos veterinarios aconsejan que uno haga una rotación de productos, o por lo menos del principio activo, para romper esos ciclos de resistencia. Entonces es un costo muy alto que uno le esté aplicando productos a la colmena, que le esté poniendo muletas a una colmena para ayudarla a trabajar, porque en el momento en que uno no le aplique químico, hasta ese momento llegó la colmena, porque el parásito aumenta la población del parásito y se pierde la colmena muy fácilmente. Lo que nosotros hacemos, aparte de seleccionar por mansedumbre, por producción, también seleccionamos por tolerancia a la barroa. Entonces las mismas abejas se van limpiando, se van quitando la barroa. Entonces nosotros no tenemos necesidad de aplicar ningún químico. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene la producción en Colombia, que es un poco más limpia. Entonces Alemania, que es el principal país comprador de miel, ellos tienen unos exámenes súper minuciosos para la miel. Ellos no ven partes por millón, sino partes por millonésimas. Entonces también son muy pocos los países que pueden pasar esos exámenes. Pero ya después de que esa miel sale a Alemania, ya fácilmente sale para la Unión Europea.
pero ya con unos estándares de calidad. Obviamente es una miel que se paga mucho mejor precio, pero también necesitan unos volúmenes altos. En Colombia no tenemos esa capacidad instalada de volúmenes altos. ¿Por qué? Porque como nuestras abejas son más defensivas, entonces las abejas están en la última parte de la finca, tenemos poca cantidad, tenemos muy bajo volumen de producción. En Colombia se supone que se deben producir alrededor de 20 toneladas. Mentiras, de 2.000 toneladas, de las 20.000 que se necesitan. El resto viene miel de afuera o son jarabes que nos venden por miel. Entonces, cuando ustedes van a comer pollo broster, entonces esa salsita rara que le echan, eso es sirap, eso es almidón de azúcar invertido con químicos y saborizantes. Cuando le dan la etiqueta, entonces dice miel industrial o sirap. ¿Cuántas colmenas, o sea, cómo adapto yo el número de colmenas al área? Hay un estándar mundial que es más o menos una colmena por hectárea. Entonces, teniendo en cuenta eso, Colombia podría tener alrededor de más de 1.000.000 de colmenas. Lo otro es la diversidad, pues obviamente si descontamos la parte que está construida y etc. para evitar problemas, entonces se va un poquito. Se estandariza más bien por el cultivo cercano al cual van a estar. Entonces, por ejemplo, en café son más o menos 8 colmenas por hectárea. En maracuyá o en melón, como no se necesita tanta pepita, sino se necesita más pulpa, entonces se disminuye el número, entre 2 y 3 colmenas por hectárea. Entonces se estandariza más dependiendo del cultivo que la capacidad que uno tenga. Porque una colmena perfectamente puede volar 5 kilómetros a la redonda buscando alimento. Entonces eso es cualquier cantidad, o sea, si ustedes se acuerdan dónde ingresaron a Marengo, por la carretera son 2.5, pero el lineal disminuye la cantidad. Y eso puede pecorear una colmena. Entonces también dependiendo de la hectárea que uno tenga disponible. Una forma fácil de estandarizarla es empezar a medir la capacidad de producción. Uno empieza con 10 colmenas y las 10 colmenas empiezan todas más o menos a mantenerse el mismo ciclo de producción. Cuando uno mete otras 5, entonces ya todas bajan. Entonces esa es como una forma fácil, porque es que es muy difícil que uno se camine las 5 hectáreas para poder cuantificar cuántas plantas, cuántas flores hay o cuántas plantas hay para acceder al alimento. Una colmena más o menos que población puede realizar. Una colmena de estas así debe, una reina, más o menos 40.000 abejas y por ahí unos 200 o 300 años. Entonces por eso les digo, o sea, a medida que va aumentando alzas, pues la población va aumentando. También aumenta el área de pecoreo y aumenta el área que necesitan defender cada una de las colmenas. Entonces, ¿cuántos colmenas? Deben haber como unas 70 colmenas y unos 50 núcleos. Algo así más o menos. Según el último conteo oficial, datos consolidados de la registraduría, boletín 11 AM. ¿Tiene alguna ubicación especial la colmena cuando esto lo tiene que, de acuerdo a la orientación del sol? Bueno, entonces, lo de la orientación del sol, ¿cuántas? 85 porque nos falta el último apiario por contar. Colmenas, más núcleos que son como unos 35. Y el último apiario que falta por contar, hay como otras 10, como 10 y 10. Entonces, esa es una gran densidad de abejas para aquí, para Marengo. Lo que pasa es que como nosotros necesitamos mantener reinas, estar fecundando reinas, entonces también utilizamos alimentación artificial. En ciertas épocas del año nosotros necesitamos agua y nosotros. Y en unas épocas de escasez también utilizamos tortas de polen. Entonces, por la misma cantidad, pues, cuando vienen lluvias, entonces se reducen las poblaciones y se mantienen bancos de reinas para mantener la genética. La ubicación de la piquería. De la piquera. La piquera tiene que estar relacionada con la tantita de producción. Lo que pasa es que... Hágale, Luchito. Qué pena con ustedes que van a quitar el recostadero.